la oportunidad. Creo que es muy importante hacer alianzas y más que nada, pues ustedes que son especialistas en cuidados críticos en el adulto, pues nosotros somos igual intensivistas, pero en los neonatos. Este tema se me hace muy importante y por eso lo propuse, porque es muy diferente una reanimación en el adulto a una reanimación en el neonato. Y ahorita vamos a ver, pues, esas diferencias que hay. Pero antes de empezar, quisiera que veamos un video y ahorita vamos a retroalimentar este video. Bueno, les quise yo exponer este video porque las redes lo mostraron como que una reanimación exitosa, como que después de 20 minutos, ellos lo dicen, después de 20 minutos de reanimación, pues el bebé lloró. Sin embargo, si vamos a hablar de reanimación y del programa de reanimación neonatal, pues vemos que su reanimación fue pésima, que no aplicaron los pasos iniciales, que no aplicaron la ventilación con presión positiva y sobre todo el daño neurológico que le pudieron o que le causó todas las manipulaciones que no se debían de hacer, empezando desde que lo pusieron con la cabeza hacia abajo, que le pegaron en los pies. Son malas prácticas que desgraciadamente todavía se siguen haciendo en algunos países y son países que ya tienen la posibilidad de tener acceso al Internet, la posibilidad de tener acceso a todos estos programas. Y bueno, lo importante aquí se cabe recalcar que no porque un bebé respire o llore significa que vamos a tener éxito en la reanimación. Siempre hay que ver por todas las secuelas que podamos dejar y sobre todo las neurológicas, porque sabemos que es un ser humano que acaba de llegar a la vida y que tiene una vida por delante. Y si nosotros desde este momento que tenemos en contacto con ellos causamos un impacto negativo, pues este le va a afectar de por vida. Y pues bueno, como introducción vemos
que la tasa de mortalidad infantil es un indicador de calidad a nivel mundial en cuestión de salud pública. Esto referente a los menores de 5 años. Sin embargo, vemos que el 44% de las muertes en los primeros 5 años de vida pues ocurre en esta etapa neonatal, ya sea porque son muchos, alrededor de 15 millones de prematuros nacen al año en el mundo, pues es una tasa alta, como les digo, es un problema de salud pública que nosotras como enfermeras neonatales en conjunto con las enfermeras perinatales tenemos que hacer alianzas también para tratar de erradicar o tratar de disminuir los partos prematuros, los partos pretérminos que muy frecuentemente son por madres adolescentes, por madres adictas, por madres que tengan alguna dependencia o simple y sencillamente por su estatus socioeconómico. Y también pues es importante recalcar la importancia que se le debe de conceder a la atención al recién nacido. De hecho, en la Secretaría de Salud y a nivel mundial, las tasas o el éxito de que una población sea exitosa a nivel de salud, pues se da a través de las estadísticas de la mortalidad y de la morbilidad, ya sea materna o infantil. Es por eso que en este contexto, pues tiene una gran relevancia e importancia. Y pues cada año nacen en el mundo más de 130 millones de niños. Eso le estoy hablando hace 5 años. Ahorita pues ya se van a actualizar todas las estadísticas y pues de estos niños nos dicen que aproximadamente un 10% va a necesitar alguna forma de intervención inmediata tras su nacimiento. Y también derivado de este porcentaje, vamos a ver que un 85% de recién nacidos a término, casi la mayoría, pues van a tener una respiración espontánea. Esto es debido a que pues van a tener un proceso de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina normal, que es como debería de ser. El 10% va a necesitar algún tipo de pasos iniciales, como es el secado y la estimulación. Un 3% vamos a requerir una reanimación un poco más avanzada, como es la ventilación de presión positiva. Un 2% va a requerir intubación endotraqueal y un 0.1% va a necesitar adrenalina y compresiones. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser las diferencias entre una reanimación a un adulto y una reanimación a un paciente neonatal y sobre todo prematuro. Y pues bueno, también es importante recalcar que la muerte en la etapa neonatal pues son derivadas a las complicaciones, como se los dije, asociadas a la prematuridad. Actualmente, pues ya el uso de la tecnología, las actualizaciones, de que el personal de enfermería y tanto médico ya están más actualizados y capacitados, pues se tiene una alta incidencia de que ya no fallezcan. Sin embargo, como les digo, pues va a haber secuelas y estas secuelas pues van a estar a lo largo de su vida que pues también van a recurrir a lo que son las muertes. También las que están relacionadas al trabajo de parto y el parto mismo. Esto pues también asfixia perinatal y esto es por a lo mejor porque la madre no llevó un buen control prenatal o simple y sencillamente porque no se dio una adecuada atención obstétrica que nos puede llegar desgraciadamente niños a términos que se asfixian. Y también muy recurrente lo que son las infecciones neonatales, que en este caso pues va a ser cuando ya los pacientes estén en una unidad de cuidados intensivos y pues ahí es donde vemos que derivado a todas las manipulaciones, todos los métodos invasivos y por las características mismas de su anatomía y de su fisiología, pues van a ser más propensos a contraer algún tipo de infección dentro del hospital. Y en cuanto a la reanimación neonatal, pues vamos a ver qué costo-beneficio vamos a tener. Obviamente necesitamos personal entrenado, capacitado, y no me refiero solamente al médico. También nosotros como enfermeras y más si somos especialistas, debemos de tener la confianza y los conocimientos suficientes para nosotras mismas ser las líderes en la reanimación. Yo creo que no nada más estamos para que tengamos todos los materiales, que tengamos todo listo, que estemos preparadas, sino que realmente podamos ser líderes en la reanimación. Y esto es pues mediante la estandarización de las maniobras de RCP. ¿Y cómo vamos a unificar pues estos criterios? Pues a través del programa de reanimación neonatal.
que la séptima edición fue el 15 de octubre del 2015 que se publicaron las nuevas guías de la AJA y de la Asociación Americana de Pediatría para la reanimación cardiopulmonar y la asistencia cardiovascular urgente neonatal. Como les menciono, pues esta séptima edición programada salió publicada del 2016, sin embargo, pues empezó a implementar en el 2017. El año pasado también la American Heart Association sacó su nuevo consenso para las nuevas actualizaciones que van a salir próximamente en el mes de julio, que va a ser la 8ª edición y que ahorita vamos a ver algunos cambios o algunas actualizaciones que se dieron de la 7ª a la 8ª edición, que en realidad son muy pocas, son mínimas, pero pues sí son muy importantes porque pues hacen grandes cambios dentro del programa de reanimación. Y aquí en México, pues existe la norma oficial mexicana, que si no la conocemos, los invito a que la lean, que es la norma 025 SSA3 2013, que nos habla de la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esto es en general, cuidados intensivos neonatales, pediátricos, adultos, y me parece que para la mujer embarazada. Sin embargo, en su numeral 6.3.1.3, es muy importante que sepamos que el personal de enfermería que labore en la UCI o que labore o que trabaje con niños debe demostrar documentalmente haber acreditado el curso de taller de reanimación neonatal. En este caso y en este contexto, pues yo los invito a ustedes de que si están en atención con recién nacido, puede ser que estén en atención en alojamiento conjunto, que estén en atención a partos de bajo riesgo, pero si ustedes están en contacto con recién nacidos, por norma y por obligatoriedad, deben de documentar su certificación en reanimación neonatal, si no en un aspecto legal y que vaya a ser que no tengamos los conocimientos o la habilidad para reanimar a un recién nacido, podamos vernos perjudicados simple y sencillamente por este contexto. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de lleno de lo que es el programa de reanimación neonatal. Este programa, como les dije, pues en la edición 7ª, y nos va a mencionar en prácticamente todo el libro que lo más importante que debemos de hacer, a diferencia de un adulto, que en un adulto pues primero vamos a ver lo que es la reanimación cardíaca. En este caso pues lo más importante en un recién nacido pues va a ser la ventilación eficaz de los pulmones. ¿Y por qué la ventilación eficaz de los pulmones? Pues porque sabemos que estos niños van a tener diferencias muy significativas al adulto, que obviamente a lo largo de su vida pues van a cambiar. Y pues los pulmones son importantes porque sabemos que dentro del útero, pues los bebés están dentro del líquido amniótico. Es decir, que pues ellos no tienen una respiración como nosotros, que respiramos por la nariz, se llenan los pulmones de oxígeno y ahí se hace el intercambio gaseoso. Vamos a ver que para saber esto es importante conocer la circulación fetal. Y aquí les quise poner esta imagen que me gusta mucho porque está muy simple, muy detallada, y es de una página que también sube información muy bonita, y que pues también como enfermera neonatal es obligatorio que nos sepamos lo que es la circulación fetal. Como les digo, en este caso dentro del útero, pues los bebés no van a tener intercambio de oxígeno, sus alvéolos van a estar llenos de líquidos, van a estar expandidos, pues precisamente por lo mismo de que no hay un intercambio gaseoso. Aquí el intercambio gaseoso se va a llevar a cabo a través de la placenta, y la madre a través de sus pulmones pues va a hacer el intercambio gaseoso por el bebé. Es muy importante que no nos aboquemos tanto a saber perfectamente cómo es la circulación fetal, pero sí es muy importante saber que tenemos 3 agujeros o 3 conductos que van a ser muy importantes dentro de la circulación fetal. Uno, que es el conducto venoso, que déjenme, se los marco. Voy a hacer anotación. Ok. Uno, que es el conducto venoso, que está aquí de este lado, que nos va a unir con la vena cava inferior. Ahí en la vena cava inferior, la sangre oxigenada que va a salir a través de la placenta va a entrar a la aurícula derecha, y ya aquí no vamos a llevar el proceso normal de circulación, sino que aquí vamos a tener otro conducto que se llama agujero oval,
que va a unir lo que es la aurícula derecha con la aurícula izquierda, y esta sangre oxigenada pues va a ir directamente a través de este agujero oval a lo que es el ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, y de ahí al ventrículo izquierdo, lo que va a hacer que la sangre oxigenada se vaya a la aorta y pues ahí nos irrigue de sangre oxigenada a lo que es la cabeza, el corazón y otros órganos del bebé. Sin embargo, aquí vemos que no va a pasar por lo que es la arteria pulmonar. Aquí en la arteria pulmonar vamos a tener una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. ¿Por qué no va a pasar a los pulmones? Como les decía, va a haber una resistencia en los pulmones, lo que va a impedir el paso de la sangre oxigenada. Solamente va a pasar muy poquita sangre oxigenada a los pulmones. Lo demás, pues se va a ir a través del conducto arterioso para que la sangre mezclada o desoxigenada se vaya a la aorta descendente y ahí en las arterias umbilicales y prosiga el paso de la circulación o de la oxigenación a través de la placenta. Entonces es un poquito complicado explicar la circulación fetal, más si no estamos familiarizados con neonatos, pero es importante que lo sepamos que ellos pues tienen 3 agujeros y que al momento del nacimiento o al momento de la transición van a cerrarse estos agujeros cuando pase el aire a través de los pulmones. Y pues bueno, ya hablando de principios básicos en la reanimación neonatal, pues el libro o el programa de reanimación neonatal nos va a marcar 3 aspectos muy importantes. Y uno es que debemos de estar preparados ante cualquier nacimiento. Puede ser que tengamos una mujer embarazada con un embarazo que tuvo muy adecuado por control prenatal, que sea término, que no tenga ningún factor de riesgo adicional, pero siempre, siempre nuestra unidad debe de estar preparada con todos los materiales. Y esto estoy hablando de una cuna de calor radiante para mantener el calor, que es muy importante en los neonatos, el estetoscopio, un reloj, cánulas, mangos, laringos, etcétera. Todo lo que se necesita, las bolsas de reanimación y las mascarillas. Debemos anticiparnos ante este nacimiento y obviamente, como les digo, pues tener los recursos necesarios que desgraciadamente pues a veces no contamos en los hospitales con estos recursos. Y una forma para prepararnos, pues también es importante hacer las 4 preguntas previas al nacimiento, que una es, como les decía, ¿qué edad gestacional vamos a esperar? Probablemente va a ser un parto pretérmino y pues obviamente sabemos que ese bebé va a requerir una reanimación más avanzada, que muy posiblemente también va a requerir que una intubación. Vamos a ver si el líquido amniótico es claro o no, y si no es claro, pues también sabemos que probablemente este bebé va a salir deprimido. Si hay factores de riesgos adicionales, esto en cuestión a la madre, si tiene alguna patología en conjunto, si tiene diabetes gestacional, si tiene preeclampsia, eclampsia, si es una edad extrema de la vida, ya sea adolescente o una mamá añosa, pues también influye mucho en saber qué tipo de bebé vamos a recibir. Y la última, pues cuántos números de bebés se van a obtener. Pues también sabemos que en las unidades de parto, pues vamos a recibir probablemente gemelos o hasta trillizos. Y ha habido veces que pues hasta más. Entonces debemos de contar con toda esa información para nosotros profesionales de la salud que estamos en una sala de reanimación o en una sala de partos, pues estemos preparados para todo y que obviamente se cuente con los especialistas necesarios para atender estas necesidades. ¿Y cuáles van a ser los cambios que nos va a marcar en la 8ª edición? Pues vamos a quitar una pregunta, la última, que es ¿cuántos números de bebés? Y vamos a agregar el manejo del muñón umbilical. ¿Por qué el manejo del muñón umbilical? Pues ha habido muchos estudios que dicen que un pinzamiento tardío del cordón umbilical pues nos va a traer grandes beneficios para el paciente. Sin embargo, pues aquí debemos de valorar si es un paciente que no tiene riesgos, si es un paciente que es a término, si nace vigoroso, si nace llorando, si nace con buen tono muscular, pues podemos esperar a que este cordón lo pincemos de forma tardía. Y esto pues va a ayudar obviamente a lo que es la transición fetal a la neonatal.
Ya posteriormente, pues se van a salir más consensos y más estudios de saber cómo vamos a hacer este manejo del muñón umbilical, pero se recomienda la punción tardía aproximadamente de 30 a 60 segundos posterior al nacimiento. Y también, pues debemos, ya una vez que nació este bebé y que ya tuvimos todo la sala preparado y ya tuvimos toda la información previa, pues vamos a hacer una evaluación inicial y esa la vamos a hacer inmediatamente en cuanto observemos a ese bebé. Vamos a ver si respira o llora, si el bebé parece a término, obviamente eso es indispensable y que pues a simple vista lo vemos. Si tiene un buen tono muscular, es decir, que este bebé nació vigoroso, con las extremidades flexionadas, o si este bebé, pues por su edad gestacional, pues nace flácido o sin tono muscular. Y esto pues obviamente tiene que ver con el periodo de transición, que el periodo de transición, como les digo, pues dentro del útero pues está lleno de líquido. Al momento de salir por el mecanismo de trabajo de parto, pues ese bebé va a hacer una respiración espontánea, o lo que debería ser normal es que haga una respiración espontánea, y al momento de que inhale aire por primera vez, pues ese líquido se va a absorber y pues se va a hacer como que la respiración normal. Ajá, y también la circulación. Sin embargo, pues también sabemos que va a haber complicaciones, como puede ser un parto pretérmino o una asfixia perinatal, y también se da mucho cuando son partos por cesárea, ya que pues no llevan el adecuado mecanismo de trabajo de parto, y al no pasar por el canal vaginal, pues no nos va a ayudar a que este bebé haga una comprensión del tórax para que ayude a expulsar ese líquido que está de más dentro de los pulmones y nos pueda llevar pues a un grado de hipoxia. Y cuando tenemos unos signos de una transición anormal, como yo les decía, que este bebé no llora, no respira, no tiene un tono adecuado o simplemente no es a término, pues lo que vamos a hacer pues son los pasos iniciales de reanimación. Y uno pues es calentar, como yo les decía, tenemos que tener preparada nuestra cuna de calor radiante para que nuestro bebé esté lo más en el ambiente térmico neutro lo más que se pueda. Vamos a secar a este bebé. Aquí vamos a tener que en los pretérminos de menores de 32 semanas de gestación no los vamos a secar. A ellos ahorita vamos a ver cómo se les va a reanimar. Los vamos a estimular, pero no estoy hablando de una estimulación agresiva como la que vimos en el video. Los vamos a estimular de forma delicada, simple y sencillamente, pues para que ellos se vayan adaptando a la vida extrauterina. También vamos a posicionar la vía aérea, que en el manual de reanimación nos dice que vamos a preferir la posición de olfateo. ¿Cuál es la posición de olfateo? Con la ayuda de un rocier, nosotros lo vamos a colocar en lo que son los hombros del bebé para que haga una posición que despeje las vías aéreas, y esta posición pues no debe de estar ni flexionado el cuello ni hiperextendido. Si nosotros hiperextendemos el cuello y por la anatomía de la laringe del bebé, pues vamos a causar una obstrucción, lo que va a permitir o lo que va a impedir el paso de aire normal. Y también importante succionar a quitar las secreciones en dado caso de que haya, con una perilla, y sabemos que primero pues es la boca y después la nariz. Y también es importante que cuando hagamos la succión latericemos la cabeza del bebé para que por gravedad todas esas secreciones caigan y nos sea más fácil para nosotros succionarlas con la perilla. Y otra cosa muy importante dentro de los principios básicos de la reanimación, y no solamente de la reanimación, sino la atención del neonato en general, ya sea un neonato sano o un neonato enfermo, pues es la termorregulación. Sabemos que va a haber grandes complicaciones a este bebé si nos cae en hipotermia, pero también si nos cae en hipertermia. Sin embargo, la hipotermia es un poquito más delicada porque ellos, al no poder controlar su temperatura y caer en, no sé, a lo mejor 36.2 de temperatura,
estos van a poder empezar a consumir oxígeno y glucosa, lo que va a hacer que se agrave su estado de salud. Entonces, pues evitar la pérdida de calor por los 4 mecanismos, como los podemos ver en la imagen, que es la evaporación, la conducción, la radiación y la convección. Es por eso que debemos obligatoriamente tener en la sala de partos, pues una cuna de calor radiante. Les menciono esto porque hay algunos hospitales que no cuentan con cunas de calor radiante, que la sala de reanimación se encuentra hasta 8 metros de lo que es la sala de partos. Imagínense el tiempo que pierden en trasladar el bebé, en qué condiciones lo trasladan. Y la sala de reanimación, pues nada más cuenta con una lámpara que ni siquiera da el calor necesario para pues mantener su ambiente térmico neutro de este paciente. Lo que sí se recomienda, y lo menciona en el libro, el libro de reanimación, es que las salas se mantengan en una temperatura ambiente de 23 grados a 25 grados centígrados. ¿Para qué? Para que mantengamos a nuestro recién nacido, obviamente con la ayuda de la cuna de calor radiante, que es su temperatura normal, 36.5 a 37 grados centígrados. Obviamente evitando las pérdidas de calor. Y pues también no tratar de que si un bebé tiene hipotermia, tampoco tratar de subirla con medidas que no son apropiadas, como que los he visto que los envuelven en algodón, los he visto que los envuelven en pañal. Entonces son medidas que no se hacen, y aparte, siempre que debamos de bajar o aumentar la temperatura de este bebé, lo debemos hacer 1 grado por hora, no de forma rápida, porque también pues va a tener una alteración en su estado metabólico. Y una de las cosas, o uno de los cambios que se hizo de la 6ª edición a la 7ª edición, que es la última, pues menciona mucho lo que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que desgraciadamente a veces lo estamos perdiendo por orgullo, por falta de solidaridad, por todas las problemas personales que desgraciadamente tengamos con nuestros compañeros, pues hemos visto que se perjudica el beneficio al paciente. Entonces es algo que marca mucho el libro de reanimación, que siempre trabajemos en equipo, que haya un líder y que ese líder delegue responsabilidades, y que después de un evento se junte todo el equipo y vean todas las fallas que pudieron tener, para que pues obviamente refuercen todas estas medidas. También nos habla del meconio. Anteriormente, cuando un paciente salía teñido de meconio, lo que hacían inmediatamente era intubarlo y aspirar la tráquea. Actualmente, en esta 7ª edición, nos menciona que si un recién nacido nace vigoroso y que esté teñido de meconio, lo que vamos a hacer solamente va a ser remoción de secreciones y vamos a dar pasos iniciales. Si este recién nacido nace teñido de meconio pero no sale vigoroso, pues igualmente vamos a hacer la aspiración de secreciones y vamos a dar los pasos iniciales de reanimación. Si con los pasos iniciales de reanimación no responde, pues ahí sí vamos a proceder a dar ventilación a presión positiva. Y como les mencionaba, pues los beneficios de la ligadura de cordón umbilical son 3 aspectos muy importantes que se hicieron cambios de la 6ª a la 7ª edición. Y ahora sí, lo más importante y lo que es como que darle énfasis a todo el programa de reanimación neonatal, pues es la ventilación a presión positiva, porque como se los dije, vamos aquí a preservar una ventilación eficaz de los pulmones. Yo puedo dar ventilación a presión positiva, pero si no lo hago de una forma adecuada, si no tengo un cierre hermético, esa ventilación no va a dar frutos y pueda caer que mi paciente llegue a intubarse, o lo peor, que llegue a dar compresiones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones o cómo yo voy a valorar que un paciente va a requerir una ventilación a presión positiva? Pues cuando este paciente tenga una respiración entrecortada, cuando no logra el objetivo de saturación de oxígeno que marca el libro de reanimación,
que obviamente al nacimiento pues va a tener al minuto 1, al minuto 1, entre el minuto 1 y el minuto 3, va a tener una saturación aproximada del 60 al 80%. Esto no quiere decir que mi bebé esté mal y que yo le voy a dar una ventilación a presión positiva. Hay que acordarnos que está en un periodo de transición y hay que darle espacio a que ese proceso normal se estabilice aproximadamente a los 10 minutos. En el libro nos dice que a los 10 minutos aproximadamente este bebé debe de estar saturando entre un 87 hasta un 94%. Ajá. Entonces, si después de ese tiempo no logra ese objetivo de saturación, es una indicación para ponerle oxígeno o darle ventilación a presión positiva. Aquí como lo dice. A pesar de que tenga ya oxígeno a libre flujo, con FiO2 al 100% o que ya le hayamos puesto un CPAP. Y también una indicación es cuando tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Ajá, son las indicaciones principales que nosotros vamos a valorar para que yo le pueda proporcionar a mi recién nacido una ventilación a presión positiva. Y pues bueno, tenemos dispositivos pues para proporcionar la ventilación a presión positiva. Estos son los dos más importantes y que bueno, la mayoría o yo creo que todos hemos o tenemos contacto con las bolsas autoinflables, que pues tienen tanto ventajas como desventajas. Una de las ventajas pues que son fáciles de armar, de que están al alcance de todo. Sin embargo, pues aquí tenemos que necesitamos un flujo, un flujo y que estos cuentan con una válvula de presión. Obviamente estas bolsas tienen que ser neonatales. Si yo utilizo una bolsa para adulto o una bolsa para pediátrico, vamos a incurrir en que no le vamos a dar la seguridad suficiente al paciente y lo más probable es que le vamos a dar una presión de más que pueda llevarnos a otra complicación. Entonces son una de las ventajas que tienen estas bolsas. Pero aquí de este lado, del lado derecho, tenemos a pues nuestra estrella en lo que es la ventilación a presión positiva, que su nombre es el Neopuff. Ajá. Este está perfecto, sin embargo, al igual tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un medio que es muy caro, que requiere de gas comprimido para funcionar, pero aquí vemos que ya nos marca una presión inspiratoria pico, que ya nos maneja un PIP y que ya nos va a manejar un flujo. Y también, obviamente, todos estos dispositivos, pues lo ideal es que estén conectados a un blender o a un concentrador de oxígeno para que yo pueda brindarle tanto la presión como la cantidad de oxígeno y flujo necesario que mi paciente neonatal va a requerir. Pero pues como les digo, es un dispositivo bastante caro que solamente pues lo podemos encontrar en hospitales privados y este también pues lo pueden ver en el hospital de perinatología. Y una de las cosas más importantes que yo voy a tener en cuenta es que cuando dé una ventilación con presión positiva a un recién nacido pretérmino, pues lo ideal es que tenga el PEP, o el PIP. Y aquí lo vemos en esta imagen de la derecha, cómo se le está dando con un Neopuff, que es muy simple de usar y que obviamente va a tener un control adecuado de toda esta presión que yo le estoy dando al paciente. También es importante que veamos que los pulmones realmente se expandan entre las respiraciones y en estos pacientes, pues lo ideal es que tengamos un monitor para estar vigilando sus signos vitales sin estarlo invadiendo o manipulando innecesariamente. Y aquí pues una de las características que vamos a tener con el Neopuff es que yo voy a poder programar lo que es la presión adecuada a mi paciente. Vamos a dar una ventilación con presión positiva con un PIP de 5 centímetros de agua y una presión inspiratoria pico que va a ir de los 20 a los 25 centímetros de agua. Esto es simple y sencillamente a seguridad del paciente. También en la bolsa autoinflable vamos a tener, les digo, una válvula y esa válvula, pues sí, es importante porque vamos a ver qué tipo de presión, pero en este caso, en estas bolsas, pues la presión es más, la presión viene hasta 40 centímetros de agua. Entonces, si yo aprieto de más esa bolsa, pues voy a dar una presión que no es correcta y le puedo causar un neumotórax al paciente. También vamos a ver que yo me voy a dar cuenta cómo es que estoy dando una ventilación
con presión positiva eficaz, pues obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y si no es así, tenemos que verificar que la ventilación que estemos dando sea la correcta. Y esto lo vamos a hacer con la mnemotecnia Mr. Sopa, que son siglas que nosotros debemos de saber y de aprendérnosla para corregir. Son pasos correctivos de ventilación. Y la M significa de mascarilla, que realmente sea la mascarilla adecuada del tamaño del paciente. Estas pueden ser circulares o anatómicas, pero muchas veces ponemos mascarillas que no son del tamaño del paciente. Puede ser un paciente pretérmino y yo le pongo una mascarilla de un paciente a término y pues obviamente toda esa mascarilla le va a tapar todo lo que es la cara, lo que va a hacer que no tenga un buen sello hermético y obviamente haya fuga y no se expandan los pulmones. La R es de reajustar la mascarilla, ajá. Como les decía, debemos hacer el cierre hermético y si nosotros vemos que no están expandiendo, pues podemos hacer un reajuste de esa mascarilla. La S, que es de succión, muchas veces podemos tener secreciones en lo que es la boca del paciente que impida el paso del aire. Ajá, entonces debemos hacer la aspiración de secreciones. La O es de que tengamos en cuenta que la boca del bebé va a estar abierta, pues obviamente para que el paso del aire sea correcto. La P es de la presión, que debemos de aumentar la presión en dado caso de pues que esos pulmones no se expandan. Y la A es como que de una adicional. Ajá, ya de plano, si ya vi todos los demás métodos de correctivos y no me funcionaron, pues hay que utilizar otro aditamento y en este caso pues es un tubo endotraqueal. Y es importante que también sepamos el uso de oxígeno. A diferencia de los adultos, que siempre ponemos el FiO2 al 100%, en los recién nacidos vamos a tener mucha consideración en el uso de oxígeno. Como les decía, tenemos que tener un concentrador o un blender, ya que para dar ventilación a presión positiva en un recién nacido mayor de 35 semanas, vamos a iniciar con un oxígeno ambiente al 21%, y en un recién nacido menor a las 35 semanas debemos iniciar la ventilación a presión positiva con un oxígeno del 21 hasta el 30% y vamos a ir aumentando gradualmente conforme aumente la saturación. Y siempre vamos a ajustar el flujo libre al 10 litros por minuto con un FiO2 al 30%. Solamente cuando yo voy a dar compresiones torácicas, la FiO2 sí se debe de subir al 100%. Sin embargo, si yo no voy a dar compresiones, debemos ir aumentando gradualmente la concentración de oxígeno sin sobrepasar los 30%. ¿Y cuál va a ser mi frecuencia y mi ritmo para dar una ventilación a presión positiva? Pues obviamente sabemos que las respiraciones normales de los neonatos van de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Y cómo voy a tener este ritmo? Pues vamos a decir, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. Aquí se los puse las letras en colores y los números también. Cuando nosotros damos ventila, pues va a ser la inspiración del paciente y es cuando yo voy a apretar mi bolsa de reanimación. Al momento de decir 2, 3, yo voy a soltar la bolsa y va a ser mi momento de expiración del paciente. Y eso lo vamos a llevar a un ritmo para que en un minuto sean de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Y qué va a pasar cuando ya hice todos los pasos correctivos de ventilación? Cuando vi que no se expandieron los pulmones y que pues no me queda otra que intubar, pues vamos a tener estas indicaciones para la intubación, que va a ser que yo dé una ventilación a presión positiva con máscara facial sin mejoría, cuando la ventilación a presión positiva dura más de unos minutos, y cuando voy a dar compresiones torácicas. Aquí, como se los decía, a diferencia de los adultos que empezamos por lo que son las compresiones torácicas, aquí lo primero que yo voy a ver en el recién nacido es la ventilación adecuada de los pulmones. Si yo ya di presión
ventilación a presión positiva con una mascarilla y no funcionó, lo que tengo que hacer es intubarlo. Yo no puedo dar compresiones torácicas si el paciente no está intubado, porque muchas veces esos pacientes se reponen simple y sencillamente cuando sus pulmones se están expandiendo. Ajá. Y también otra indicación, pues es cuando estos bebés tienen una hernia diafragmática, que sabemos que es una anomalía congénita y que pues si llega a haber muchos casos, en este caso, pues lo primero que vamos a hacer con estos pacientes que ya son confirmados de hernia diafragmática es intubarlos y ponerles una sonda de derivación para descomprimir pues todo ese aire de más que pueda llegar a los intestinos, ya que sabemos que la hernia diafragmática es cuando los intestinos están invadiendo un pulmón, que en su mayoría pues es el pulmón izquierdo. Entonces es lo primero que debemos de hacer con estos bebés. Y también pues una de las indicaciones es cuando yo voy a colocar surfactante, que más que nada pues se da en los pacientes pretérmino. Muchas veces puede ser por profilaxis, porque no cumple con, o porque cumple, o tiene muy pocas semanas de gestación y sabemos que el surfactante pues va a ayudar a que estos alvéolos se distiendan, ajá, o que no se colapsen. Son las indicaciones para la intubación. Y también en este cuadro nos marca el tamaño del tubo, que va a ser en milímetros de diámetro, y esto pues lo vamos a ver o lo vamos a clasificar de acuerdo al peso y a las semanas de gestación. En este caso, pues el libro de reanimación ya no acredita que se utilicen las tubos endotraqueales de 2.0 milímetros. Ya nos dice que si tenemos un prematuro extremo, menos de 28 semanas, vamos a utilizar el de 2.5 y posteriormente cuando tengamos un prematuro de 28 a 34 semanas, el 3.0, y cuando tengamos a un neonato de más de 34 semanas o más de 2.000 gramos de peso, una cánula 3.5. Obviamente, pues aquí también va a caber la valoración del paciente. Puede ser que sea un niño a término, pero que tuvo una restricción del crecimiento intrauterino, y pues no porque sea un niño de más de 34 semanas, yo le voy a poner una cánula 3.5. Aquí todo va a derivar de la valoración que yo haga como profesional de enfermería y obviamente que todas las intervenciones o que todas las decisiones sean en función de seguridad y calidad al paciente. Y también es muy importante contar con hojas de laringoscopio, que también las vamos a dividir o las vamos a elegir, depende de la edad gestacional. Pero es importante recalcar que a diferencia de los adultos, en los neonatos solamente vamos a utilizar hojas rectas, y esto es por la anatomía de la laringe y de la tráquea del bebé. Ajá, si yo al médico o yo al momento de intubar utilizo una hoja curva, esta no me va a servir. Ajá, y yo voy a perder tiempo. Y tenemos que, pues, para el recién nacido a término, pues vamos a utilizar la hoja del número 1, para el recién nacido pretérmino, la hoja 0, y para el recién nacido prematuro extremo, el doble 0. Sin embargo, pues aquí también es importante, pues, estar haciendo una valoración constante de nuestros pacientes y de sus necesidades. Y en cuanto a las compresiones torácicas, pues estas ya sabemos que las vamos a hacer cuando su frecuencia cardíaca del bebé sea menor a los 60 latidos por minuto, siempre y cuando hayamos dado una ventilación eficaz con tubo endotraqueal por lo menos 30 segundos. Acuérdense que yo no voy a iniciar las compresiones si mi bebé no está intubado. Y en la imagen podemos ver la posición correcta en la que nosotros tenemos que dar las compresiones. Siempre el que dé las compresiones debe de estar a la cabeza del bebé. Ajá. ¿Esto por qué? Porque al momento de que si mi bebé a lo mejor no reacciona a las compresiones y a la ventilación, va a requerir de alguna medicación. ¿Y qué va a tener expuesto para una forma rápida de acceso? Pues el muñón umbilical. Ajá. Entonces es por eso que yo no debo de obstruir el paso a otros colegas para que ellos puedan instalar un catéter umbilical. Entonces siempre el que dé las compresiones debe de estar a la cabeza del bebé y el que dé las ventilaciones a un costado. Eso es muy importante, porque muchas veces en las unidades siempre dan las compresiones al revés, siempre el que da las compresiones está a la cabeza, a los pies, perdón, o está al lado del paciente, y eso no es lo correcto. ¿Y cuál va a ser la profundidad? Pues vamos a deprimir el esternón 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, como lo vemos aquí en esta imagen en la parte de abajo.
Y vamos a utilizar la técnica de los 2 pulgares. Ya no se utiliza el de los 2 dedos. ¿Por qué? Porque no deprimimos el esternón 1/3 del diámetro anteroposterior. No sabemos si realmente estamos dando la profundidad necesaria y aparte, como no tenemos una buena técnica, con estos 2 dedos podemos lesionar al paciente, y podemos hasta fracturar alguna costilla. Y también pues saber que realmente estamos dando la profundidad necesaria. Tampoco es de más ni estar lastimando al paciente. Y pues estas compresiones van a ser de una frecuencia de 90 compresiones por minuto. Entonces, imagínense la rapidez con la que deben de ser estas compresiones. Con una coordinación de 3 compresiones más una ventilación, y esto va a ser en 2 segundos. Entonces, es lo que les digo, es totalmente diferente una reanimación a un adulto a de un recién nacido, ya que estos deben de ser súper rápidos y debemos de tener 120 eventos en un minuto, que son 90 compresiones y 30 ventilaciones en un minuto. ¿Y cómo vamos a llevar el ritmo? Pues vamos a decir 1 y 2 y 3 y ventila ahí. Y también aquí les puse en colores cómo vamos a llevar a cabo este ritmo. En cada número, ya sea 1, 2 o 3, vamos a comprimir el pecho y en cada que digamos I, vamos a liberar el pecho. Es muy rápido. Es el ritmo de 1 y 2 y 3 y ventila I y soltamos. Es por eso que para mí es muy importante que quienes estemos en las áreas neonatales o en la sala de partos, realmente practiquemos este ritmo. Ya sabemos que a lo mejor no vamos a llegar a compresiones porque vimos las estadísticas que muy porcentaje muy pequeño van a llegar a lo que son requerir compresiones y medicamentos. Pero llega el caso de que en las unidades neonatales, por todas las consecuencias o todas las complicaciones que este bebé tuvo a la hora del nacer, pues lleguen a caernos en un estado de paro. Y debemos de estar bien familiarizadas con esta práctica para que nosotras podamos dar una reanimación adecuada y sobre todo pues no dejemos secuelas al bebé, sobre todo pues que son las secuelas neurológicas. Y bueno, en cuanto a la medicación, pues vimos que es el 0.1% de los pacientes requieren algún tipo de medicación y esto es porque de plano no se dio una adecuada ventilación eficaz de los pulmones. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para que yo medique al bebé? Pues obviamente cuando tengamos una frecuencia cardíaca o que siga una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, después de al menos 30 segundos de ventilación eficaz y después de 60 segundos de compresiones torácicas, obviamente coordinadas con una ventilación a presión positiva y oxígeno al 100%. Obviamente yo aquí ya verifiqué que realmente está dando una buena compresión torácica, que realmente esté dando una adecuada ventilación a presión positiva y que a pesar de esto en un minuto yo no veo que mi bebé suba su frecuencia cardíaca, pues voy a proceder a administrarle medicamentos. ¿Y qué medicamentos? Pues obviamente la adrenalina. Sin embargo, en esta ocasión, pues en los neonatos vamos a administrar una concentración de adrenalina de 1 en 10,000, que esto nos va a equivaler a 0.1 miligramos en 1 mililitro. ¿Cómo vamos a hacer esta preparación? Pues de la ámpula de adrenalina que nos trae 1 mililitro, vamos a tomar ese mililitro y ese mililitro lo vamos a llevar a 9 mililitros de solución salina para que nos quede la concentración de 1 en 10,000. Y de esa preparación yo voy a tomar 1 mililitro, y ya es ahí cuando nos va a quedar la concentración de 1 en 10,000. Esta administración va a ser rápida y se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Las vías para pasar la adrenalina, pues obviamente son las intravenosas, que ya les dije que de urgencia, pues el catéter umbilical, y vamos a pasar una dosis para que no nos confundamos, la vamos a pasar en mililitros. Vamos a pasar una dosis en el actual edición del libro de reanimación, nos dice que vamos a pasar de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, que va a equivaler a 0.01
miligramos por kilo, y esto puede ser por vía intravenosa e intraósea. Y una observación que nos hace el libro es que debemos hacer el lavado posterior con 0.1 a 1 mililitro de solución salina. Es obviamente para que pues todo el medicamento pues no se quede en el trayecto de nuestro catéter. Y si de plano no encontramos una vía ni intraósea ni intravenosa, pues nos dice que de urgencia podemos utilizar la vía endotraqueal. Sin embargo, aquí vamos a aumentar la dosis, que va a ser de 0.5 mililitros a 1 mililitro por kilo, que nos va a dar una concentración en miligramos de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo. Y aquí obviamente no vamos a hacer un lavado, sino vamos a hacer varias respiraciones con ventilación a presión positiva. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a tener en la octava edición? Pues en la octava edición se va a manejar una dosis IV o una dosis intraósea de 0.2 mililitros por kilo y en la dosis endotraqueal de 1 mililitro por kilo. Y esto es porque hubo muchas confusiones entre las colegas de que cuánto le iba a aplicar, de que con qué dosis iba a iniciar. Pues ahora ya se va a quedar el consenso de que si es por vía intravenosa o vía intraósea de 0.2 mililitros por kilo. Y aquí también un cambio importante que se va a hacer es que se va a recomendar el lavado posterior a la dosis IV o intraósea con 3 mililitros de solución salina. Yo cuando tomé esta clase de las actualizaciones, se me hizo un poquito contradictorio o no bueno que se lavara esta vía con 3 mililitros. ¿Por qué? Porque si es un paciente prematuro, debemos de controlar tanto la presión con que pasamos el medicamento, la velocidad con que pasamos el medicamento y sobre todo la dilución o cómo enjuagamos esa vía. Por lo regular, nosotros en las unidades neonatales enjuagamos nuestra vía con 0.2, 0.5 máximo mililitros, no enjuagamos por más. Y esto es obviamente porque al enjuagar con más, pues vamos a aumentar la presión intracraneal de este paciente y podemos causar una hemorragia. Sin embargo, yo le hice la observación a las personas que nos dieron la actualización y dijeron que pues ellos no tenían o no habían visto alguna complicación o alguna secuela si se hacía esta práctica. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero pues es lo que nos va a marcar la nueva actualización. Y pues obviamente también si tenemos un paciente con datos de shock o hipovolemia o que haya tenido algún tipo de pérdidas en el volumen, pues también vamos a tratar de corregir esta hipovolemia, pero solamente con solución salina al 0.9%. Yo no le puedo poner al paciente neonatal Hartmann porque obviamente por su periodo de transición y de adaptación a la vida extrauterina, pues todo su metabolismo va a estar alterado y lo único con que yo lo puedo estabilizar es con solución salina al 0.9% o sangre ORH negativa, que pues esta es universal y la dosis que vamos a hacer es 10 mililitros por kilo. Y esto pues obviamente lo vamos a pasar en bolo, pero lo vamos a pasar de 3 a 5 minutos. Esto es precisamente por lo que yo les decía, por toda la presión que podemos ejercer en el cráneo del paciente y que puede pues ser otra secuela que podamos causar. Y obviamente, pues a través del catéter umbilical o la vía intraósea o el tubo endotraqueal. También pues se puede por vía periférica, pero sabemos que como son grandes concentraciones de osmolaridad y sobre todo que va a ser la adrenalina, pues debe ser por una vía central. Y pues obviamente aquí ya no nos recomiendan la administración de bicarbonato de sodio de manera rutinaria y esto es cuando pues los niños tienen algún dato de asfixia, ya que pues simple y sencillamente no se mostró o no se ha mostrado ningún beneficio del uso del bicarbonato. Y también antes se colocaba lo que era la naloxona y esto es para revertir los efectos que causaban los opiáceos que se les pasaban a las madres durante el embarazo o antes del parto. Ahorita pues esta práctica ya no se recomienda y esto es lo que nos marca en la séptima edición. Y la reanimación en prematuros, pues va a ser un poquito diferente. Obviamente también vamos a hacer nuestras preguntas, nos vamos a preparar,
pero en ellos, como les decía, no vamos a realizar el secado. A ellos lo que vamos a hacer es utilizar aditamentos para favorecer la termorregulación, y cuando veamos que el paciente es prematuro, pues lo que vamos a hacer es colocarlo obviamente en una cuna de calor radiante o en una incubadora e inmediatamente meterlo a una bolsa de polietileno, las conocidas como las Ziploc, que se recomienda pues que se esterilicen previamente y que tengamos ahí nuestro guardado para cuando nosotros recibamos un paciente prematuro, ya que pues estas bolsas pues ayudan a conservar el calor en estos pacientes, lo que hace que no pierda tanto calor por los 4 mecanismos. Ajá. También es importante que contemos con un monitor que lo esté, pues ya que es monitorizando, y este debe de ser de 3 derivaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos monitores que tienen hasta 12 derivaciones de ACE, y obviamente por las características físicas del paciente, pues yo no lo voy a estar invadiendo más, ¿no? Si de por sí ya está todo invadido, pues lo ideal es que nada más tenga un monitor con 3 derivaciones, que utilicemos o que tengamos de preferencia un reanimador en T, que es el Neopuff, o una bolsa inflada por flujo que nos tenga control en las presiones. Y también es importante considerar tener surfactante en la sala de partos. Yo tengo hasta 24 horas para colocar surfactante en estos recién nacidos prematuros, que muchas veces ya dependiendo de la valoración, pues se hace de manera profiláctica la administración de surfactante. Y esto pues que obviamente les ayuda para que no desarrollen un síndrome de dificultad respiratoria, que desgraciadamente por sus características de prematuro, pues la mayoría pues va a desarrollarlo. Sin embargo, si yo actúo y le coloco surfactante y posterior al surfactante le coloco un CPAP dentro de la sala de partos, pues vamos a tener más éxito en la terapia de este paciente y vamos a evitar pues que sea intubado. Y también una de las lecciones que nos marca el libro de reanimación, pues que tenemos que tener en cuenta consideraciones especiales, como por ejemplo cuando un paciente le provoquemos un neumotórax, cuando le ocurra un derrame pleural, pues cuáles son las acciones e intervenciones que yo como personal de enfermería voy a hacer entre estos casos. También cuando tengamos pacientes con anomalías o obstrucciones anatómicas, y estos pueden ser como el síndrome de Pierre-Robin, que tienen la mandíbula un poquito más hacia atrás, que hace que impida adecuadamente el paso de aire, o cuando el paciente tenga una atresia de coanas, que obviamente sabemos que estos pacientes pues son respiradores nasales y que ellos no saben respirar a través de la boca. Entonces son consideraciones especiales que yo con una simple cánula de Guedel o con una mascarilla laringea puedo ayudar a que estos pacientes pues que tengan una adecuada ventilación. Y también pues como les decía, consideraciones especiales en niños con hernias diafragmáticas, que van a tener un tipo de reanimación diferente, pero sin embargo aquí lo importante pues que estos niños pues sean intubados inmediatamente y se pasen a una sala de valoración de cirugía y obviamente a una unidad de cuidados intensivos. Y también la última lección que nos marca el libro o el programa de reanimación es pues la ética y cuidados al final de la vida. Aquí es importante mencionar que pues nosotros como profesionales podemos decir si es ético dar o no dar la reanimación. Y esto es cuando tengamos partos o pacientes menores de 22 semanas de gestación, que para el libro de reanimación neonatal, un paciente viable es a partir de las 24 semanas, que en muchos países, por ejemplo, Japón ha tenido éxito con niños hasta de 23, 24 semanas y que han salido hasta sin secuelas. Y pues también hay pacientes pues que tienen alteraciones cromosómicas pues que son incompatibles con la vida y que pues obviamente no les vamos a dar una reanimación, pero al no darles una reanimación no quiere decir que yo lo voy a dejar en la tarja fría, que lo voy a dejar envuelto en una campo, en una manta, y lo voy a dejar que se muera. Siempre hay que tener la ética y sobre todo el cuidado humanizado. Nosotros a lo mejor sabemos que no va a sobrevivir ni a lo mejor horas, o a lo mejor puede sobrevivir días, pero siempre darle ese calor, esa protección, ese confort y ese cuidado que nosotros como enfermeros pues sabemos dar. Y sobre todo aquí, pues siempre saber que los padres deben ser partícipes y tomar la decisión correcta, pero para su bebé, no para ellos. A lo mejor ellos están
tardaron mucho tiempo en embarazarse o a lo mejor tienen problemas de que no pueden concebir rápido y pues siempre toman la decisión por ellos, no pensando en el futuro o en la calidad de vida que va a tener ese paciente. Y pues que si saben que van a fallecer, desgraciadamente por sus características, pues estar siempre o dárselo siempre a que lo carguen, a que lo abracen, a que le hablen o que tengan un recuerdo de ese bebé. Porque acuérdense que todo lo que hacemos va a impactar de por vida en este tipo de, tanto de los pacientes como de la familia. Y pues bueno, ya por último, les dejo una reflexión en cuestión a lo que es la atención o la reanimación neonatal. Pues dice, el primer paso, como sabemos, es lo que siempre importa, principalmente cuando se trata de aquellos que son jóvenes o tiernos. Es el momento en el que están tomando forma y cuando cualquier paso que demos puede dejar una huella permanente. Y pues esta reflexión porque imagínense, si no damos una adecuada reanimación, todas las secuelas neurológicas y toda la calidad de vida que este bebé va a tener. Y sobre todo, no nada más es verlo en la unidad neonatal, en la sala de partos, sino qué pasa con ese bebé o con ese niño una vez que es dado de alta, qué pasa con la familia, qué pasa con sus rehabilitaciones, qué pasa si ese niño no se va a poder integrar a una sociedad, si no va a poder ir a la escuela, si no va a escuchar, si va a tener dependencia de oxígeno de por vida. Entonces, es muy importante para mí este tema y por eso se lo propuse al maestro Aníbal, porque creo que como enfermeros debemos de empoderarnos y decir, si yo tengo la habilidad y el conocimiento, ¿por qué yo no puedo reanimar? He tenido la experiencia de que he ido a unos hospitales públicos y desgraciadamente los que reaniman son los médicos internos. Y no quiero demeritarlos, pero ellos ni siquiera están certificados en RCP, ni siquiera están vigilados por el adscrito. Ajá, el adscrito se desaparece, se va, ustedes reanimen como puedan, como lo saquen. Sin embargo, ¿a qué costo? ¿No? Y pongámonos a pensar que esos bebés pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Entonces, veamos por ese lado qué calidad de atención yo le voy a dar al bebé, sobre todo el... Y pues bueno, muchas gracias. Los invito a que sigan mi página que se llama Neotips, que el próximo viernes vamos a tener un live con una colega de Argentina que nos va a compartir su experiencia allá en las unidades neonatales, que es una internación en conjunto, y pues van a ver que todas las historias o la mayoría son de éxito, porque siempre está la familia al lado de estos bebés. Y pues si ya no tienen alguna pregunta, pues eso sería todo de mi parte, maestro Aníbal. Ok, maestra, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, compartir, pues alguna experiencia. Digo, al fin y al cabo de Sí, eso trata disculpe. ese tipo de sesiones. Adelante. Tengo una duda. Sí, Este, para la administración de la adrenalina, ya ve que dices que son la ámpula y 9 de salina. sí. Mi duda es, al momento que tú agarras la dosis que te indica o lo que es el mililitro por kilogramo de peso, al administrarlo, ¿lo vuelves a diluir a la administración? No, Así lo pasas directo. sí, ya no lo diluimos. Acuérdense, bueno, a lo mejor no me expliqué bien, Ajá, pero eso. yo voy a tomar mi mililitro de adrenalina que viene en la Ajá, ámpula. Ese mililitro yo lo voy a llevar a 9 mililitros de ajá. solución salina para que Ujú, tengamos 10 mililitros en la así jeringa. es. Ujú. Y de esa concentración de 10 mililitros, yo voy a tomar 1 mililitro para que nos quede una concentración de 1 en 10,000. Ajá, Y de ese mililitro que yo tomé, yo le voy a pasar al paciente la dosis correspondiente por su peso. por el peso. Ok. Ajá. Y a una vez ya tomada la dosis que te indique el médico, ya no lo diluyes, lo pasas así. No, ya no. Ajá, se pasa así, Ok. porque es la concentración de 1 en 10,000. Y acuérdense que intravenosa es de 0,1 a 0,3 mililitros. Ajá. Todavía Ah, ok. hasta ahorita. Todavía hasta ahorita. Ahorita ya no vamos a sacar que los miligramos, ya son mililitros. Ajá. Por Ujú. ejemplo, si el bebé pesa 1 kilo, yo le voy a pasar 0,1 mililitros. Ajá. Y obviamente, pues voy a hacer el lavado de esa vía para que pues Ujú. pase el medicamento. Ah, ok. Esa era mi duda, nada más. Gracias. Sí. Que no nos abrían esa puerta, ¿no? Y obviamente nosotros no podemos ¿Alguna llegar y otra decirle, pregunta? a ver, dígame qué está. Es algo muy complicado de la chica. ¿Alguien Sí, más bueno. que quiera participar? No lo toman.
Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Disculpe, yo tenía una duda. Por ejemplo, en caso de tener un catéter umbilical y al momento de hacer el lavado posterior a la administración de algún medicamento, ¿cuántos mililitros sería? ¿Cambia en los mililitros? Ya ve que usted nos comentaba que sería de 0.2 o 0.5 mililitros para el lavado, o incrementa la cantidad de solución. Lo que nos marca actualmente la 7ª edición del libro de reanimación es que vamos a hacer el lavado de 0.5 mililitros hasta 1 mililitro. Lo que le mencioné de 0.2, 0.5 es lo que hacemos nosotras en las unidades neonatales, ya cuando tienen un catéter PIC, que es un poquito de menor calibre. Menor. Ok, muchísimas gracias. Sí, de nada. Bien, pues yo creo que ya nadie más tiene alguna duda, una pregunta. Pues aprovechando que tenemos todavía a la maestra con nosotros, Sí, creo que no. pues yo Pues creo es que no. importante. Bueno, eso nos habla de que pues fue un tema bastante pues comprensible, entendido. Realmente muchas gracias, Sandra. En verdad te agradezco mucho nuevamente el hecho de compartir esta parte de tus conocimientos, tu experiencia. Sí, y yo creo que pues para muchos va a ser, yo lo reconozco, yo personalmente le huyo a los neonatos, ¿no? Sí. Yo soy intensivista de adultos y no me pongas un neonato enfrente porque salgo corriendo casi, casi, ¿no? Exacto. No, y ¿No? es muy Pero, diferente la atención, pero pues a final de cuentas, pues ambos somos intensivistas y manejamos catéteres, aminas, todo. Entonces, de hecho, en este tema yo me llevo hasta 4 horas viendo lección por lección, pero pues ahorita así como que lo traté de resumir. ok, pues perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, porque pues no solo tenemos participantes de México, tenemos participantes de otros países y pues espero que, pues al fin y al cabo sabemos que las guías internacionales pues son para estandarizar, en este caso los protocolos, técnicas, cuidados, pero pues a veces sucede que de acuerdo a infraestructura de cada hospital, pues adaptan estos protocolos, ¿no? Y pues Así espero es. que la cosa es esto, vuelvo a repetir, compartir, ¿no? Compartir, estandarizar, conocer lo que hacemos en diferentes lugares y realmente gracias a todos por su participación. Nada más les recuerdo, por favor, en el chat, por favor, en el chat, su nombre completo para su asistencia, para que les podamos hacer llegar sus constancias. ¿Sí? Pues muchas gracias, Sandra. Esperemos No, vernos muchas pronto, gracias. ¿sí? Y pues saludarte en persona. Así Cuídense es. muchos compañeros. Pues yo creo que en muchos estados estamos regresando nuevamente en las alertas, así que a tener cuidado con las medidas sanitarias nuevamente. Bueno, yo creo que no se debió haber perdido, pero en los lugares donde ya se perdió y se ha vuelto a agarrar la confianza de no seguir las medidas sanitarias, pues vuelvan a retomar, ¿no? Así es. Ahí, por favor, eduquen a la población, porque pues esto nos viene fuerte de nuevo. Yo creo que en muchos estados estamos empezando otra vez fuerte y pues esperemos que no nos impacte como al principio, ¿no? Ya tenemos una experiencia pues de un año. Yo creo que esta vez va a ser un poquito diferente. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que sea un poquito diferente por la experiencia que ya hemos adquirido. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Sandra. Bye.